Me gustaría compartir con ustedes un mensaje que también compartí con la iglesia aquí en Concepción, respecto de el significado y el propósito que para nosotros tiene la Navidad, sobre todo en este contexto tan difícil que nosotros estamos viviendo. Porque usualmente este mes nos preparábamos para cenar con nuestras familias, usualmente también en este mes, no sé, en el colegio, en el liceo, con los compañeros de universidad, con nuestros colegas de trabajo, había alguna reunión social, algún tipo de intercambio de regalos, etcétera, no sé. Eh, este año en particular vamos a vivir una Navidad tal vez como nunca antes la hemos vivido. Y creo que no está de más hacer un llamado a que efectivamente, queridos hermanos, seamos sensibles a lo que está pasando a nuestro alrededor y tomemos todas las medidas necesarias para poder cuidarnos. No arriesgarnos a ser también colaboradores en la propagación de este virus, sino que por el contrario, seamos personas comprometidas con que ojalá esto prontamente pase. Y de eso depende exclusivamente también de nuestro comportamiento. Somos llamados entonces hoy día y en este año en particular a vivir una Navidad diferente. En medio de tiempos que nos son difíciles, en medio de tiempos que nos son adversos. Y mientras tanto, me gustaría que pudieran abrir su Biblia en el capítulo 2 del Evangelio de Lucas. Lucas, capítulo 2. Para que en ese capítulo, a partir del versículo 25, tengamos un tiempo para meditar en la palabra del Señor. Bien. Espero que puedan estar viendo mi pantalla. Hoy día vamos a reflexionar sobre este texto para descubrir esto. Navidad hoy día, en medio de una pandemia, debe ser y debe representar para nosotros un símbolo de esperanza. Navidad es un símbolo de esperanza. Yo les pedí que abrieran su Biblia, pero también les traje acá el texto bíblico en la presentación. El texto bíblico, para variar, porque yo tengo esa costumbre, está en Reina Valera 1960. No obstante, mientras estábamos en la liturgia al principio, revisé el texto en NBI y no hay muchas diferencias. En realidad hay algunos cambios en el lenguaje, pero en general el contenido es prácticamente el mismo. Así que para no cambiar la presentación, les voy a pedir que también, sigamos la lectura acá en la pantalla y usted puede comparar con la versión en la NBI, que en la práctica apuntan hacia lo mismo. ¿Sí? Así que este texto dice así: y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Ese es el texto que vamos a meditar hoy día, y como usted verá, es la historia de un hombre llamado Simeón, que es una historia que está bastante más cerca de la Navidad que incluso, por ejemplo, la visita de los magos del Oriente. Usualmente en las escenas del pesebre siempre hay un espacio ahí para los magos del Oriente, en los pesebres tradicionales. Sin embargo, si vamos al texto bíblico propiamente tal, lo más seguro es que estos visitantes del Oriente que venían desde muy lejos
llegaron mucho después de que Jesús nació. Él tenía tal vez varios meses, o incluso algunos dicen un par de años, cuando estos visitantes, estos magos del Oriente llegaron a presentar sus presentes, sus regalos al Señor Jesucristo. Quien está mucho más cerca de la historia de la Navidad es un hombre que muchas veces en este tiempo pasa absolutamente desapercibido, que es este hombre llamado Simeón. Entonces, tal vez en nuestros pesebres debería haber un espacio para Simeón y no para los magos del Oriente, aunque en realidad ninguno de ellos debería estar, porque el día que Jesús nació, él se rodeó solamente de humildad. Se rodeó en un establo de animales, de pastores que apacentaban sus ovejas en lugares cercanos, y en ese momento el Rey del universo nació despojándose de toda su gloria para humillarse siendo uno de nosotros y poder así también ofrecernos su salvación. Pero estamos aquí ahora entonces para hablar un poquito más acerca de quién era Simeón. Y fíjense que el versículo 25 nos da algunas indicaciones de quién era Simeón. Y hay un interesante calificativo aquí que me gustaría destacar. Simeón era un hombre, según el Evangelio de Lucas, justo y piadoso. Un hombre justo y piadoso. Con justicia, Lucas se refiere a que era un hombre que tenía buenas relaciones con su prójimo. Era un hombre que sostenía un buen testimonio constantemente. Una persona que trataba con justicia a los demás. Y además de tener buen testimonio para con sus hermanos y para con sus iguales, dice que era piadoso. Me parece que la NBI dice devoto. Es el mismo concepto, un hombre que temía al Señor, un hombre que honraba al Señor en su corazón. Y esto no deja de sorprenderme porque fíjense que los tiempos en los que vivía Simeón eran tiempos bastante difíciles. Si vamos al contexto de aquella época, la nación de Israel estaba siendo en aquel momento subyugada por el más grande imperio que jamás ha pisado la faz de la tierra, que era el gran imperio romano. Y en particular, la región donde los judíos habitaban, que era la Palestina, era gobernada por un rey que se llamaba Herodes, un rey altamente corrupto y déspota, un rey que no escatimaba en artimañas y en violencia para sostener para sí y para los suyos el poder de la región de Palestina. Por lo tanto, Israel no tenía muchas esperanzas ni tenía muchas expectativas de volver a ser esa nación independiente, esa nación fuerte que fue, por ejemplo, con el rey David. Ellos anhelaban algún día librarse del yugo del imperio romano y para eso entonces ellos esperaban al Mesías. Para ellos el Mesías iba a ser un gran libertador político, un gran general de los ejércitos que organizaría a la nación de Israel para hacerle frente a los romanos y expulsarlos de la región de Palestina. Sin embargo, en aquel momento Israel no tenía ejército, no tenía dinero para pagar una resistencia en contra del imperio romano, y no había muchas expectativas ni muchas esperanzas de la venida de un líder que pudiera hacerle frente a la nación y al imperio romano. Es por eso que además se nos dice en el texto, en el contexto de aquella época, que las personas se refugiaban en la espiritualidad, ¿sí? Se refugiaban en servir, adorar y amar al Señor. Sin embargo, en aquella época, la religión judía estaba principalmente gobernada por un grupo de personas conocidas, usted sabe quiénes son, los fariseos. Personajes altamente legalistas, que en vez de acercar a las personas al corazón de Dios para ofrecerles consuelo y para ofrecerles paz en medio de tiempos de adversidad, les grababan sus corazones y sus conciencias con una serie de normas, con una serie de reglas que los hacían cada vez estar más distantes del Señor. Entonces yo quiero que usted se ponga los zapatos de Simeón, un hombre que esperaba al ungido del Señor, que esperaba la consolación de Israel, pero que miraba a su alrededor y lo único que veía era a un imperio más poderoso que los gobernaba, a un rey que los oprimía
y que ni siquiera en la sinagoga, que ni siquiera en los líderes espirituales podían encontrar esperanza, porque la teología de los fariseos era una teología que les producía aún más culpa y los alejaba del Señor. Aún así, Simeón era un hombre capaz de conservar su justicia y su piedad. Simeón era capaz de no ser moldeado ni ser absorbido por su contexto, sino que conservar su integridad delante del Señor. Y tal vez esto es un primer principio que deberíamos aprender de Simeón. Porque Simeón es la prueba viviente de que usted y yo no tenemos por qué ser moldeados por nuestra cultura. Que usted y yo no tenemos por qué ser influenciados por nuestro entorno, por lo que estamos viviendo, al punto de perder nuestra rectitud, de perder nuestra piedad y de perder también nuestro amor por el prójimo. Es posible, queridos hermanos, en medio de tiempos de adversidad, conservar nuestra justicia y piedad delante del Señor, mientras esperamos en nuestro corazón a quien es nuestro Salvador y Libertador, que hoy día sabemos que su nombre es Cristo Jesús. Por lo tanto, somos invitados a no justificar hoy día nuestro pecado por causa del medio en el que vivimos. ¿Cuántas veces, queridos hermanos, por ahí yo he oído a personas justificar ciertas acciones pecaminosas diciendo, es que son los tiempos en los que vivimos? No podemos pelear en contra de eso, tenemos que rendirnos, ¿eh? Porque la influencia cultural sobre nosotros, sobre nuestros hijos, es muy grande. Entonces, es difícil conservar nuestra santidad delante del Señor cuando hay una presión tan fuerte desde el entorno. Simeón, un hombre que vivía en un contexto difícil, conservó su integridad, porque su esperanza estaba en la consolación que traería el Mesías, el ungido del Señor. Pero no solo eso, se nos dice también que Simeón era un hombre que esperaba la consolación de Israel. Creo que la NBI dice redención, ¿eh? Y ahí yo no coincido tanto con la traducción de la NBI, se los voy a explicar por qué. Porque la palabra utilizada es parakalesis. La palabra parakalesis en griego es un sustantivo que proviene del verbo parakaleo. Y el verbo parakaleo significa animar, significa consolar. Se lo pongo en palabras más actuales. Significa tirar el ánimo para arriba. Cuando algún amigo suyo está deprimido, usted va como amigo y lo abraza y le da palabras y dice, no, tienes que levantarte, tenemos que seguir adelante, vamos a salir de esta. Eso está esperando Simeón. Que el Señor traiga ese ánimo, traiga ese consuelo sobre la nación de Israel que estaba siendo oprimida, no solamente de manera política por el Imperio Romano, sino también estaba siendo oprimida de manera religiosa por un grupo de legalistas llamados fariseos. Entonces, Simeón era un hombre que esperaba ser animado, ser consolado por el Señor. Y esto me hace recordar un texto bíblico que probablemente usted sabe de memoria, que está en Mateo 11:28. Todos alguna vez hemos leído este texto, porque es muy bonito que Jesucristo diga lo siguiente: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, porque yo los haré descansar. Todos sabemos que Jesús fue aquel que dijo estas palabras. Y todos nosotros alguna vez hemos utilizado este versículo para darnos ánimo. ¿Y sabe lo que estaba haciendo Jesucristo en ese texto bíblico? Lo que él estaba haciendo era poner sobre sí mismo la identidad mesiánica. En ese texto Jesús está diciendo, yo soy el Mesías, yo soy el Cristo, yo soy aquel que ustedes han esperado durante tantos siglos, que traerá descanso sobre vuestras almas en contextos de adversidad política, en contextos de adversidad social, en contextos de adversidad religiosa. Jesús estaba diciendo, yo soy el Mesías. Yo soy el ungido del Señor que traeré paz y consolación, ánimo sobre vuestros corazones, confíen en mí. Y esa es la invitación a la que hoy día Simeón también nos quiere animar a que nos sumemos, a que seamos también consolados y animados por aquel niño que nació en un pesebre, siendo el Rey del universo, para traer sobre nosotros esperanza, vida y paz. Porque para imitar a Simeón es muy importante que veamos cómo él actuó delante del Mesías. Y el texto sigue diciendo algo
que me parece muy interesante. Si nosotros queremos aprender a imitar a Simeón, debemos, en primer lugar, ser sensibles al mover del Espíritu Santo. Debemos ser sensibles al mover del Espíritu Santo. El texto que acabamos de leer, en 3 ocasiones, hace mención al Espíritu Santo. Versículo 25. El Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Simeón. El versículo 28. Le había sido revelado por el Espíritu Santo. ¿Qué cosa? Que él no moriría sin que sus ojos primero vieran al Señor. Y por último, el versículo 27 dice que él fue movido por el Espíritu Santo al templo en el mismo día y en el mismo instante en que Jesús fue llevado por sus padres a cumplir el rito de la purificación, que era un rito que se celebraba sobre los pequeños a los 40 días de nacido. Entonces, vemos que Simeón era un hombre que contaba con la presencia del Espíritu Santo en su vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba sobre él. Era un hombre, además, que escuchaba la voz de Dios a través de lo que le revelaba el Espíritu Santo. Y usted muy bien sabe que hoy día la forma en la que Dios nos habla y nos revela sus palabras es a través de la Biblia. Y el Espíritu Santo nos ilumina internamente para que nuestra mente logre entender las palabras del Señor. Pero algo sumamente importante en Simeón es que él no solamente tenía en su vida la presencia del Espíritu Santo. Él no solamente oía las palabras de Dios que le eran reveladas por el Espíritu Santo, él también obedecía al Espíritu Santo. Porque cuando él era movido por el Espíritu Santo, él hacía lo que el Espíritu Santo le decía, obediencia. Y déjeme hacer aquí un pequeño alto en esta parte para destacar un punto que me parece sumamente importante. Porque usted muy bien sabe que cada creyente, cuando recibe a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, junto con ello recibe el don del Espíritu Santo. Es decir, en cada discípulo de Cristo mora el Espíritu Santo, habita en nosotros. Existe la presencia del Espíritu Santo en nosotros. En eso estamos muy en sintonía con Simeón. Él tenía la presencia del Espíritu Santo. Nosotros, discípulos de Cristo, tenemos la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Además, Simeón era un hombre que escuchaba al Espíritu Santo, lo que le revelaba. Hoy día nosotros también somos discípulos que oímos hablar al Espíritu Santo cada semana a través de la Biblia. La palabra del Señor, dice la propia Escritura, que el Espíritu Santo inspiró a los santos hombres de Dios para que dejaran registradas en este libro las palabras de Dios. Por lo tanto, al igual que Simeón, usted y yo tenemos la revelación del Espíritu Santo en lo que conocemos como la palabra del Señor. ¿Sabe dónde creo yo que existe la principal diferencia entre Simeón y nosotros? En el tercer aspecto. Nosotros tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. Nosotros tenemos la palabra del Señor expresada en estatutos, en preceptos, en mandamientos y en principios para la vida. Lo que nos diferencia de Simeón es el tercer aspecto. Simeón era un hombre que obedecía lo que el Espíritu Santo le decía a través de la palabra. El problema con nosotros hoy día es que no obedecemos a las palabras del Señor. Solemos ignorar la voz de Dios, que está expresada en la Biblia a través de principios, de valores y de preceptos. Por lo tanto, Simeón solo experimentó y vivió aquel encuentro extraordinario con Cristo Jesús porque primero estuvo dispuesto a obedecer la voz de Dios. Por tanto, no sería equivocado concluir que grandes experiencias con Dios deben ser antecedidas por un corazón sumiso y obediente a sus preceptos y principios. ¿Quién de nosotros quiere vivir y tener experiencias con Dios? ¿Qué discípulo de Cristo no desea tener un encuentro fantástico, personal y profundo con el Señor? Lo que nos dice la Biblia es que para ello entonces deberíamos aprender y atrevernos a obedecer. Atrevernos a obedecer. Pero fíjese que
Simeón no solamente nos dice el texto que era un hombre sensible al mover del Espíritu Santo, nos dice también que era un hombre que confiaba plenamente en el carácter de Dios. Un hombre que confiaba plenamente en el carácter de Dios. Mire lo que dice el verso 27 y 28. Dice que cuando los padres del niño trajeron a Jesús al templo para hacer con él conforme al rito de la ley, que era el rito de la purificación, a los 40 días de nacido, Simeón se encontró con el niño Jesús que estaba en los brazos de sus padres y dijo, y bendijo al Señor. ¿Y qué fue lo que él cantó? Él cantó lo siguiente: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Recuerde que anteriormente Lucas ya nos había dicho que Simeón era un hombre que esperaba la consolación de Israel y que no vería la muerte sino hasta que con sus propios ojos él viera al ungido del Señor. Por lo tanto, el primer verso de esta canción, de este cántico, de esta alabanza de Simeón que le dedica al Señor, él declaró que al momento de tener a Jesucristo en sus brazos, ese momento era el cumplimiento de algo que Dios le había prometido a él. Cuando Simeón ve con sus propios ojos tal cumplimiento, entonces él declara: despide a tu siervo en paz. Y piensen esto, porque una pregunta relevante para hacernos en este mismo instante es: ¿cuántos años Simeón tuvo que esperar para ver esa promesa ser cumplida en su vida? No es algo que tengamos ciencia cierta, ¿ya? La mayoría de los comentaristas coincide que Simeón era ya un hombre avanzado en edad, ¿ya? Principalmente eso se desprende de esta frase que dice: despides a tu siervo en paz, que es como decir, ahora me puedo morir tranquilo. Muchos comentaristas desprenden de ese concepto que Simeón era un hombre que ya estaba avanzado en edad. No tenemos certeza de eso. Sin embargo, algo que no deja de ser relevante es que Simeón era un hombre que llevaba ya algún tiempo esperando. Puede ser poco, puede ser mucho, pero ya llevaba algún tiempo esperando. Entonces, la pregunta para nosotros hoy día también es: ¿cuántos años deben pasar para que veamos las promesas del Señor cumplirse en nosotros? ¿Y sabe cuál es nuestro problema, queridos hermanos? Que hoy vivimos en una cultura de lo inmediato. Vivimos en la cultura de la comida rápida. Vivimos en la cultura de las aplicaciones de teléfono, que si usted quiere comerse un sándwich, una pizza, quiere pedir algunas piezas de sushi, basta con que abra su aplicación y en media hora está en la puerta de su casa. Hoy día estamos en la época de la información de manera instantánea. Hay alguna palabra que no se sabe, hay algún concepto que el cual quiere aprender, abre en su computador Google, anota ahí lo que usted busca y la información está a la vuelta de la esquina, está ahí disponible. Y eso nos ha hecho, lamentablemente como sociedad, perder el valor que tiene el saber esperar. Hoy día somos una sociedad altamente inmediatista y eso provoca en nosotros mucha ansiedad. ¿Se ha dado cuenta que como que el gran problema del siglo XXI es las crisis de ansiedad? Y tiene que ver con que somos hijos de nuestra cultura. Y de repente el Señor, como no se maneja conforme a los estándares de nuestra cultura, en muchas ocasiones Él nos hace esperar y nos hace tener paciencia para manifestar sus propósitos y para manifestar su voluntad en nuestra vida. Fíjese que es importante que aprendamos a reconocer que el Señor no es que Él llegue tarde. El Señor nunca llega tarde. El Señor solamente es paciente y sabe cuándo actuar y sabe cuándo manifestar su voluntad y cumplir sus promesas y cumplir sus propósitos en tu vida. Es por eso que, al igual que Simeón, usted y yo, querido hermano, somos llamados hoy día a confiar plenamente en el carácter de Dios.
Porque cuando nosotros estamos orando y estamos atravesando tal vez momentos difíciles y le hemos pedido algo al Señor y el Señor parece ser que no nos escucha, pareciera ser que no se manifiesta, pareciera ser que Él hace oídos sordos a nuestra petición. Queridos hermanos, eso no tiene que ver con una deficiencia en el carácter de Dios. Dios no es que está llegando tarde. La deficiencia está en nuestro carácter, que no sabemos esperar el momento oportuno para que el Señor manifieste sus propósitos y cumpla sus promesas en nuestra vida. Es por eso que el desafío también hoy día es no solamente aprender a ser sensibles al mover del Espíritu Santo en nuestra vida, es también aprender a confiar en el carácter perfecto de Dios, en la historia que Él está construyendo sobre tu historia, para encaminarte hacia sus santos propósitos, para que en Él tú tengas vida y esperanza. Pedro escribió lo siguiente en su primera epístola: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Sabe lo que de pronto el Señor nos ha querido enseñar con esta pandemia, que nos ha obligado a practicar nuestra paciencia, a tener que lidiar contra nuestras ansiedades? El Señor nos está enseñando humildad. Humildad. Porque el aprender a esperar, el ser pacientes, nos transforma en personas más humildes. Para no caer en el error de esta cultura, de querer pedirle al Señor todo para mañana, todo para el instante siguiente. El tiempo de Dios es el tiempo perfecto. No hay disfuncionalidades en el carácter de Dios. Si usted ha orado y ha pedido al Señor, entonces confíe en el carácter del Señor. Él responderá y Él actuará, ojo, cuando fuere tiempo. No cuando usted quiera. No cuando usted se le antoje. No hay una aplicación en el teléfono para que el Señor conteste nuestras oraciones a los 30 minutos. Cuando fuere tiempo, cuando Él manifestare su voluntad, entonces veremos sus propósitos desplegarse en nosotros. Aprenda de Simeón, un hombre que tal vez quizás cuántos años tuvo que esperar para que con sus propios ojos pudiera ver la promesa de ver al Señor, de ver al ungido y tenerlo en sus brazos. Simeón, por lo tanto, no solamente era un hombre sensible al mover del Espíritu Santo. Nos dice también las Sagradas Escrituras que era un hombre que confiaba plenamente en el carácter del Señor. Y para terminar, vamos a añadir un tercer elemento a Simeón. Era un hombre que se rindió completamente a la obra de Dios. Y eso es lo que nosotros vemos cuando él comienza en esta oración a alabar al Señor. Él dice en el verso 30, porque han visto mis ojos tu salvación. Y esto es súper interesante porque hasta ese entonces no había sucedido nada extraordinario más allá del nacimiento de Jesús, ¿cierto? Que ya fue un acto extraordinario. Pero no había sucedido nada. Jesucristo todavía era un niño, aún tenía mucho que aprender como humano, mucho que crecer antes de iniciar su ministerio. Sin embargo, Simeón tenía la fe en su corazón de que ese niño sería aquel que concluiría la obra de redención sobre la nación de Israel y sobre todas las naciones de la tierra. Simeón sabía que aquel bebé era el creador de los cielos y la tierra, que aquel bebé era el Dios eterno que se hizo hombre y que entró en la historia para cambiar nuestras historias. Él entró en la historia para, en una cruz, pagar nuestros pecados y de esa manera poder reconectarnos con Dios. Por eso, Simeón añade, esta salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Simeón reconoce, hermanos, que desde tiempos antiguos Dios venía preparando y anunciando la venida del Salvador, que se manifestaría sobre todas las naciones, siendo igualmente luz de revelación para los gentiles, para aquellos que no eran judíos,
porque la salvación, y esto es algo fantástico, porque que lo reconozca Simeón en este momento era muy inusual, pero Simeón reconoció que la salvación que se consumaría en Cristo Jesús no recaería solamente y exclusivamente en la nación de Israel, sino que Él traería este consuelo, esta salvación y esta esperanza sobre todas las naciones, sobre todos los pueblos, sobre todas las etnias. Y 20 siglos después, 21 siglos después, traería salvación sobre nosotros, aquí que estamos conectados en este mismo instante. Simeón reconoce que el Señor Jesús es la esperanza no solamente para el pueblo judío, para librarlos de la situación que ellos estaban viviendo, principalmente por la opresión religiosa, sino que su salvación se manifestaría para librarnos del yugo de la esclavitud del pecado, a todos aquellos que creemos en Él como Señor y Salvador. Así que Navidad es un símbolo de esperanza. Y es un símbolo de esperanza porque a través de la experiencia de Simeón, en medio de estos tiempos difíciles que estamos viviendo, tanto cual Simeón los vivió en su propia época, nos invita a estos 3 desafíos. A ser sensibles al mover del Espíritu Santo. Nos invita también a que podamos confiar en el carácter de Dios. Y por último, a rendirnos completamente a su obra, a lo que Él está haciendo en medio de los tiempos. Así que para terminar le dejo 3 desafíos para pensar y para practicar. Primero, tal vez hoy día sería interesante que usted tomara la decisión de dejarse guiar por Dios. Y dejar de confiar tal vez en su propia opinión y en su propia prudencia, como dice el libro de los Proverbios. Porque si usted ya conoció a Cristo Jesús y el Espíritu Santo mora en usted, usted no solamente es un discípulo de Cristo, sino que también hoy día es un portavoz de la esperanza para el mundo. La pregunta entonces es, ¿nos hemos aprendido a someter al Espíritu Santo? Hemos aprendido a oír su voz a través de las sagradas escrituras para, como lo hizo Simeón, no solamente tener la presencia del Espíritu Santo y escuchar la palabra de Dios a través del Espíritu Santo, sino también para obedecer en el momento oportuno, para que en el momento en que yo estoy puesto ahí en la decisión de obedecer o no a los principios y preceptos del Señor, seamos sensibles con humildad a cumplir con los mandamientos del Señor. Segundo, renueve hoy día y en este tiempo de Navidad su confianza en el carácter de Dios. Tal vez por ahí usted ha pensado que el Señor se ha tomado demasiado tiempo para responder a algo que usted ha estado pidiendo últimamente. Pero no crea que el Señor llega tarde. No hay una disfuncionalidad en el carácter de Dios que está muy ocupado atendiendo a otras personas y lo deja a usted a la cola. El Señor no llega tarde. El Señor solo es paciente y quiere enseñarte a ti también a que seas paciente, a que tengas un corazón humilde y sumiso, esperando la intervención de Dios cuando fuere tiempo, porque cuando fuere tiempo, entonces el Señor, dice Pedro, te exaltará. Humíllate primero y cuando fuere tiempo, el Señor te exaltará. Y por último, comprenda quién es Jesús. Ríndase a su amor. Y en esta semana disfrute de una verdadera Navidad. Navidad es Jesús y la esperanza que Él trajo sobre las naciones. Navidad es Jesús y el consuelo que Él trae sobre los oprimidos. Navidad es Jesús y la paz con la cual Él inunda nuestros corazones cuando nuestras ansiedades nos consumen. Navidad es Jesús. Disfrute en su hogar, solo con sus familiares en su hogar, esta Navidad en la presencia de este gran Salvador, que es Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga.